se dijo, bueno, ¿y cuál es la potencia que pueden tener este tipo de plantas? Y dijeron, pues hombre, según el reglamento electrotécnico de baja tensión, 100 kilovatios. Para que no interfiriese con la producción de las grandes plantas que pertenecían a las grandes distribuidoras de energía. Y entonces se pensó, bueno, 100 kilovatios como máximo, eso significa que van a ser instalaciones pequeñas. Pero cuando la ley no se regula bien, da lugar a que se puede interpretar esto, ¿no? Y decimos, oiga, ¿y si yo hago agrupaciones de 100 en 100 kilovatios? Y después todas juntas las pongo bajo el mismo grupo de mantenimiento y ahorro costes en fabricación. Y al mismo tiempo, en ese momento, España apostó por decir, y voy a pagar el desarrollo de la energía fotovoltaica. ¿Esto qué significaba? Significaba que en ese momento, fíjese, mire, yo cuando yo terminé mis estudios, era sobre el año 80, el proyecto que me pusieron final de carrera a mí era un polideportivo con energía solar para agua caliente. O sea, ya en los años 80 ya nos ponían cosas de estas, ¿no? Sin embargo, de fotovoltaica, aquello pertenecía a lo que eran los satélites y cosas muy complicadas. No, aquello no era accesible. Pero en este momento, en el año 2004, tampoco era accesible. Cada vatio pico que comprábamos en paneles, y ahora después veremos qué es eso de vatio pico, costaba 3,6 euros. Al día de hoy, yo los compro por 0,40. De 2005 a 2015, 10 años, de 3,6 euros vatio pico a 0,40. ¿Qué pasa con esto? Pues que España, en ese momento, hubo una gran explosión debido al Real Decreto que nos permitía hacer esto, y se hicieron muchas plantas. Al hacerse muchas plantas, se crearon muchas fábricas que eran capaces de hacer este tipo de módulos fotovoltaicos, y los precios fueron cayendo. Después, al mismo tiempo que España, estaba Alemania también tirando, y los precios fueron cayendo. Y después vino Italia, y los precios continuaron cayendo. El año pasado fue Reino Unido y Sudáfrica, y los precios han ido cayendo. Nosotros ayudamos a bajar los precios de este tipo de instalaciones. Sin embargo, en el momento en el cual somos capaces de hacer plantas que podemos ir directamente al mercado eléctrico sin ninguna subvención, llega el Estado y las corta. Extraño. Hablaremos también sobre ello, ¿no? Pero bueno, es simplemente un aperitivo para ver que estamos metiéndonos en un tema, en un campo realmente apasionante, porque aquí esto es como Falcon Crest, tenemos de todo, aquí hay el lío de faldas, lío debajo de la falda y líos por encima de las faldas, hay de todo, pero eso es lo que pasa en un mercado regulado en el cual, nos guste o no nos guste, una buena parte de los consejeros delegados de las empresas. Yo no soy político, tengo que aclararlo antes, y no pertenezco a ninguna agrupación política, pero por eso me permito el lujo de ser crítico con ambos equipos. Una buena parte de políticos de todas las ideologías están en los consejos de administración de estas compañías. Y una vez que hemos visto esto, vamos a empezar realmente con el tema. Bueno, os explico un poco, yo creo que tengo voz suficiente, os explico un poco cómo, fijaros, cada 4 seguidores de estos eran seguidores en los cuales no solamente hacían un seguimiento del Sol conforme se desplazaba de este a oeste, sino además era capaz de hacer un seguimiento en altura solar, porque ahora veremos que el Sol tiene un comportamiento muy especial. No te preocupes. Entonces, estos son seguidores en 2 ejes, cada uno de estos tenía 25 kilovatios ya. Para que os hagáis una idea,
el área de esto viene a ser 225 metros cuadrados, algo más grande que los pisos que tenemos nosotros, y estos ya son de 5 kilovatios. Y cada 4 de estos eran 100 kilovatios y pertenecían a un pequeño inversor. De estos pequeños inversores hubo 62.000 familias. 62.000 familias que, bueno, han quedado relativamente mal, pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Bueno, empezamos entonces lo que es... Bueno, vamos a ver, una premisa a partir de ahora, y es, esto no es una charla al uso, porque si yo os pierdo a lo largo de lo que vamos a ir viendo, no me vais a poder seguir. Por lo tanto, podéis interrumpirme en cualquier momento. O sea, si algo no queda claro, podéis interrumpirme en cualquier momento y lo dejamos claro y seguimos. Parto de cero. Parto de cero y llegaremos donde lleguemos. Si vemos que el tema es interesante, en el curso que viene podemos hacer algún seminario de una semana específicamente o bien de solar térmica o bien de solar fotovoltaica. Este es un aperitivo de lo que da de sí esto, que da mucho de sí. O sea, yo me gano la vida con esto. O sea, fijaros si da de sí. Vamos a ver, para entender un poco dónde estamos y qué es lo que realmente qué ocupan las renovables, tenemos que ver qué es lo que somos capaces o cómo está actualmente el mercado de la energía en España. Fijaros, estos datos son de marzo y abril, son de Red Eléctrica Española, o sea que son totalmente de fiar. Y en él vamos a ver algunas cosas curiosas. Vamos a ver, por ejemplo, fijaros, en este lado tenemos lo que son renovables. Y en este lado lo que son tradicionales, que no quiere decir que no sean solares, porque toda la energía es solar. O sea, los hidrocarburos, en su momento, su origen es solar. Son masas forestales generadas por el sol que posteriormente se convertirán en combustibles fósiles, pero que vienen del sol. O sea, que vamos a diferenciar más que energías solares, energías renovables y no renovables. Aquellas que se agotan, que son estas de aquí, nuclear, carbón, ciclos combinados, cogeneración, todo lo que viene realmente de los hidrocarburos, y luego las que tenemos que son de origen renovable. ¿Cuál? Pues la que hemos conocido siempre, que es la hidráulica, aquella que viene con las lluvias y por lo tanto la vamos renovando cada cierto tiempo. Y luego ya vienen las nuevas. Las nuevas tenemos la eólica, que es la gran energía renovable, la solar fotovoltaica, que fijaros, tiene un 3,2%, se habla muchísimo de ella y realmente pesa poco. O sea, cualquiera diría que tenemos el 50%, no, eso es simplemente el 3,2%. La solar térmica, las grandes centrales térmicas de espejo cilíndrico parabólicos o de torres centrales y demás, solamente dan el 2% actualmente. Y térmica renovable, que son biomasas y demás, un 1,8%. Al final, fijaros, en marzo tuvimos un 46,9% de la energía que se consumió en el país era de origen renovable y un 53% no renovable. Esto en verano cambia. Normalmente en verano tenemos más energía renovable que no renovable. Fijaros, en abril, para que os deis cuenta, va cambiando también. ¿Y esto qué nos quiere decir? He puesto los dos ejemplos para que tengáis en cuenta que la energía renovable no la puedo gestionar. Cuando tengo viento y cuando tengo sol. ¿Y esto qué produce? Produce que todas las energías renovables, menos la hidráulica, tienen que entrar al mercado para ser vendidas y gestionadas en el momento que se producen. Claro, esto produce una distorsión en el mercado. Entonces, en cierta forma, aquellos que producen energía de forma tradicional se enfadan y dicen, oiga, es que ustedes entran cuando producen y nosotros tenemos que llegar a acuerdos en la mesa de contratación para que se nos contrate. Y dices, sí, pero es que esto así se pone. Y además tienen ustedes mucha cara, nos dicen, porque no solamente entran cuando se producen con preferencia a todos los demás, sino además entran a coste cero. Claro, y esto hace que baje mucho el precio de la energía de los demás. Hombre, pero si nos han dicho siempre que esto de las energías renovables nos cuesta dinero, ojo, están subvencionadas y nos cuestan vía la subvención, pero no vía el coste de la contratación en las mesas de contratación de energía, porque las energías renovables entran directamente y a coste cero.
¿Esto qué significa? Significa que, oiga, la energía renovable actualmente, nos guste o no nos guste, por el sistema que han decidido en el marco regulatorio, entran a coste cero. Y es así, podían haber decidido otra cosa. Fíjese, aquí, claro, no es lo mismo lo que produzco que lo que tengo instalado. España tiene plantas suficientes para producir el doble de lo que necesita. Es más, hay un mito, y es que nosotros compramos energía a Francia. No, nosotros intercambiamos energía con Francia y al cabo del año prácticamente salimos lo comido por lo servido. Y vendemos energía a Portugal y vendemos bastante energía a Marruecos. Nosotros tenemos instalaciones suficientes para producir 2 veces la energía que necesitamos en el país. Lo que pasa que dependiendo de qué tipo de plantas vamos a utilizar, el precio es uno o el precio es otro. Fijaros, hay cosas curiosas y es el tanto por ciento de instalación no quiere decir el tanto por ciento de producción. Por ejemplo, la nuclear solamente representa de instalación el 7,7%. Pero como está funcionando las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año, suponen el 23,8% de la energía que realmente consumimos. O sea, siendo en instalación solamente 7,8, produce realmente el 23,8%. Es importante el tema este. Y sin embargo, los ciclos combinados, oiga, tenemos instalados el 24,8% y fíjese, en marzo, 7,2%. ¿Por qué? Porque cuestan mucho dinero. Porque son los últimos que entran. Claro, están los de ciclo combinado que muerden. O cualquiera les dice cualquier cosa a ellos. ¿Vale? Entonces, y eólica, que ya vamos a lo nuestro, eólica es un 22,3% y sin embargo sí está en ese nivel. La eólica estamos un 22,5% y todas las demás están más o menos igual. Con esto, y luego vamos a ver, decimos, muy bien, pero esto es energía eléctrica, pero con respecto a lo demás, con respecto al global de lo que importamos, de la energía que consumimos en el país, oiga, ¿cómo está esto? Pues hombre, miren, la parte del león la tenemos aquí, y estas son los combustibles de los productos petrolíferos. Seguimos teniendo una dependencia brutal, porque estamos hablando, fíjense ustedes de lo que estamos hablando de la electricidad, que es lo que hay marrón debajo, esta parte de aquí, y nos estamos peleando, y debajo lo que tenemos es gas, los ciclos combinados y demás. Y por último, renovables, que fíjense, vamos para arriba, poco a poco, pero vamos para arriba. Bueno, yo creo que con esto, no sé si tenéis alguna pregunta, con esto nos vemos un poco cómo está el mercado. Y otra gráfica que quería enseñarles. Miren, yo que soy técnico, soy ingeniero industrial, a mí no hace falta que ningún economista me venga a decir cuándo viene una crisis. Una crisis viene cuando yo dejo de consumir energía. Hasta el momento, hasta el año 2010, nosotros habíamos tenido un incremento en el consumo de energía de prácticamente el 8%. Y a partir del 2010, por primera vez en los últimos 50 años, miren lo que pasa. Y miren dónde tenemos el fondo. Y miren que vamos otra vez para arriba. A mí no hace falta que nadie me cuente cómo va la crisis. Y esto es más de lo mismo, vamos a pasar. Y mire, esto es cómo se gestiona la energía. La energía se compra hora a hora. Y cada hora tiene un precio diferente. Mire, estos son los días del mes. Esto es de marzo. Estos son los días del mes. Y estos son las horas. Las 0 horas, la 1, las 2, las 3 de la mañana, las 4. ¿Cuándo va a ser más barato? Pues fíjese, el punto más barato fue el día 5 a las 5 de la mañana. Y costaba cada megavatio, cada 1000 kilovatios, costaron 17,55 euros. Fíjese, es barato. Por eso, por la noche, cuando me sobra energía,
la llevo a los pantanos reversibles y el agua que he bajado durante el día la vuelvo a subir de noche, porque de noche me está costando muy barata. Y ahora veremos de día, vamos a ver de día cuánto cuesta. Pues mira, el día más caro fue el día 2 de marzo a las 9 de la noche y costó 96 euros el megavatio, de 17 a 96. Fíjese la volatilidad que tiene el mercado. Claro, a mí me interesa vender a esa hora, pero las renovables no entramos en esa historia, ¿eh? Pero sí entran en otra serie de... Claro, fíjese, si yo soy capaz de subir agua, aunque pierda energía, de un pantano a 17,55 y después la voy a bajar a 96, gano mucho dinero. Porque el rendimiento que puedo perder un 20%. Oiga, estoy multiplicando por 6. Y este es el mercado, ¿eh? Este es el mercado, hora a hora. Y esto es lo que le decía. Oiga, aquí entramos las renovables y las nucleares. Pero claro, son las primeras que entran, las más baratas, las primeras que entran. Y después, conforme se incrementa la demanda, van entrando las caras. Pues esto es de lógica. Este es el mercado. Esto es lo que llaman el pool. Bueno, pues ahora somos capaces de llegar al pool y competir las energías renovables con cualquier otra energía. No queremos ninguna subvención. Y ahora que no queremos ninguna subvención y que las queremos poner simplemente para entrar al mercado y competir en el mercado, ahora resulta que la regulación, el marco regulatorio, no me deja. Curioso. O sea, España al principio paga el desarrollo de la energía fotovoltaica, la paga cuando más cara era, bajan los precios y ahora no nos dejan. Mire, esta es alguna de las incongruencias del sistema energético español. Nosotros nos creemos muy seguros porque no tenemos una moratoria nuclear, pero tenemos 62 centrales nucleares de los Pirineos hacia arriba. Tenemos el mismo riesgo nuclear que los franceses, pero no estamos obteniendo ningún beneficio de él. ¿O qué pasa? Que si tienen los franceses un problema en el Loira o en el Garona, vamos a sacar una pancarta en los Pirineos que diga: oiga, estamos en moratoria nuclear, la radiación de aquí no pasa. Hombre, si cuela, pero creo que no. Sin embargo, no estamos obteniendo las ventajas de tener las nuevas centrales nucleares de tercera generación. Y yo trabajo en renovables, pero estas son incongruencias. Yo les pongo aquí para que cada uno piense un poco las incongruencias de este mercado, ¿eh? ¿Por qué existe este mercado? ¿Qué cosas más raras ocurren en este mercado? ¿Por qué para cualquier modificación del sistema legislativo de España en electricidad, cualquier cosa hace falta 17 modificaciones a todo lo que hay anexo? Y es porque se va poniendo una cosa, después se pega otro pegado, después se viene un pegado sobre el pegado, después se viene otro pegado sobre el otro pegado y sobre la modificación del pegado, y al final tenemos un mercado muy complejo en el cual cuando queremos mover algo es un castillo de naipes que tenemos que tener mucho cuidado porque se nos mueve por cualquier sitio. ¿Y esto a qué es debido? Pues es debido a que las empresas suministradoras pues digamos que tienen mucho poder y no es fácil legislar en contra de ellas, lo cual también tiene su sentido. Bueno, España seguimos necesitando energía, y esto es lo que decía oiga, energías renovables son muchas, están los biocarburantes, la biomasa. Ahora mismo, por ejemplo, yo tengo encima de mi mesa una planta para hacer biomasa, para hacer biogás a partir de cáscara de almendra. Un tema interesante, se hace gas y, muchos de aquí que peinamos canas nos podemos acordar bien de los gasógenos después de la Guerra Civil Española. Aquellos coches que venían con un cacharro detrás que quemaban madera, con esa madera creaban un gas que podían inyectar directamente a los pistones y el coche funcionaba con el remolque echando humo, con la madera que habían quemado por la mañana. Pues esto es lo que queremos hacer ahora con la biomasa.
Está el sector de residuos, los residuos sólidos urbanos, pues actualmente sabemos que se separan, hay toda una gestión de ellos en la cual se genera el compost y se generan muchas más cosas, y una de ellas se genera energía. La maremotriz, las olas, está muy incipiente, pero tiene mucho futuro, poco presente, pero mucho futuro. El sistema eólico, que es el que sostiene actualmente todo el sistema energético español, aunque por mucho que nos duela, hace 2 años, cuando paró Cofrentes, el sistema aguantó porque toda la Manchuela, la parte de Albacete, todo lo que era la Manchuela, estuvo funcionando con eólica durante una semana que no se tenía previsto que tuviesen que ampliar el parón de la central nuclear. Y ahí estuvieron, de día y de noche. También tuvimos suerte de que en ese momento hubo aire. El sector hidroeléctrico, el fotovoltaico, que está la fotovoltaica, el sector solar térmico, que es las solares térmicas estas que conocemos encima de las casas para agua caliente sanitaria, calefacción y las piscinas, y por último el solar termoeléctrico, que son las grandes plantas, en las cuales vamos a verlos ahora. Hay 4 sistemas que los veremos, o sea, el cilíndrico parabólico, de torre, Lenter-Fresner y motores Stirling, pero lo vemos ahora. Bueno, recurso solar. Mire, me van a permitir, les cuento cómo funciona el Sol. Tiene curiosidades, el Sol tiene curiosidades. Me van a permitir que les cuente cómo funciona el Sol. A ver si... aquí. Vamos a ver la geometría solar, cómo es. Mire, el Sol tiene la mala costumbre de salir por un punto del este que cada día cambia, y declinar por un punto del oeste que cada día cambia. Pero además, cada día del año, durante 6 meses, tiene una altura solar diferente. Esto lo vamos a ver bien. Mire, vamos a irnos al día 21 de diciembre, que es el solsticio de invierno. ¿Por qué llamamos solsticio si realmente es el día más frío del año, más corto del año? Porque en Argentina todo lo que nos falta aquí lo tienen ellos. Ellos están en la playa y están vuelta a vuelta, ¿no? Y nosotros aquí que no nos quitamos la bufanda ni borrachos de persicola, ¿eh? Por lo tanto, si nos vamos al 21 de diciembre, fíjense, perdón, aquí, vámonos así a lo bestia, y ahora 4... 25, 20, 21. Fíjese, el día 21 de diciembre es el solsticio de invierno, de verano, perdón, solsticio de invierno, perdón, solsticio de invierno. Es el día más corto del año. Ese día el Sol sale, para que se haga una idea, hora solar. En hora solar, no estoy hablando de hora legal. Hora legal la vamos a poner aquí, entonces tenemos una hora de desfase. Aquí tenemos la hora solar, la hora legal, pero la hora solar son las 7:28. Fíjese, a las 7:28 amanece. Hora solar, para nosotros serían las 8:29, las 8:30 de la mañana. Y al mediodía, a las 12 hora solar, que serán la 1 hora legal, aquí tenemos la hora legal y aquí tenemos la hora solar. Tendremos lo que llamamos el cénit, el punto máximo que va a alcanzar el Sol. Claro, fíjense qué diferencia hay entre ese día y el solsticio de... Fíjense, hay una cosa curiosa también aquí. Voy a cambiar el año, voy a cambiar el día, perdón. Voy a ir cambiando el día en esa misma posición para que lo veamos. El día del año me voy a ir al 21 del 6, que estamos a punto de conseguirlo, que va a ser el solsticio de verano. Aquí cambia la hora legal también. Cambia la hora legal y ahora son 2 horas. Han cambiado y ahora son 2 horas. Vamos 2 horas por delante. Entonces a las 12 serían realmente casi las 2 de la tarde. Hay una pequeña diferencia en función de la latitud. Pero fíjense qué altura tenemos ahora solar. A las 12 del mediodía tenemos casi 70 grados. Mientras que en el otro, aquí en Madrid, estábamos en 29 grados. Claro, las horas de sol hay mucha diferencia entre una y otra. Ahora, claro, ahora están los argentinos que se mueren de frío.
O sea que todo lo que le tenemos aquí de más lo tienen ellos de menos. Por lo tanto, y el día 23 de marzo, o 23 de marzo o el 21 de septiembre, me da igual, 21 de marzo, resulta que sale por el este y se esconde justamente por el oeste. Ese día, la noche y el día tienen la misma duración, solamente ese día. 12 horas de día, 12 horas de noche. En todo el globo. Tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur. ¿Esto qué significa? Pues significa que yo tengo que tener mucho cuidado a la hora de colocar los paneles fotovoltaicos o térmicos. Tengo que tenerla porque, oiga, está en función de la situación del sol. Por lo tanto, ya vamos a tener en cuenta dónde. Pues en principio, si estamos en el hemisferio norte, lo que vamos a hacer es colocar los paneles mirando hacia el sur. Pero ojo, si estoy en el hemisferio sur, yo por ejemplo ahora mismo tengo una instalación en Chile, tengo que poner los paneles mirando hacia el norte. La primera. Y oiga, si quiero aprovechar lo máximo, no solamente tengo que hacer el seguimiento en un eje, en azimut. El azimut es el movimiento que tengo de oeste a este, sino que además me interesará hacerlo así. O si los pongo fijos, tengo que tener en cuenta que tengo que optimizar más a verano porque hay más horas que a invierno. Por lo tanto, intentaré tumbarlo lo más posible, más que tenerlos mirando para los 29 grados que tengo a principio en enero. Me iré más a tumbarlos un poco más. Esto lo vamos a ver bien. Y quiero que veamos otra cosilla más. Las sombras. Oiga. Quería hacer una pregunta. Esos datos son para los trópicos, porque luego a su vez influye también la latitud. Sí, pero si nos fijamos en lo que hemos visto, veremos que no lo he dicho, pero lo primero que he fijado ha sido la latitud. Vamos a ponernos en un día de estos, el 21 de perdón, la hora solar, esta misma, voy a ponerme el 21 de diciembre. Y vamos a cambiarnos y vamos a irnos al otro hemisferio. 21. Estoy a más 40, o sea, más 40, ¿qué significa? Significa que con respecto al ecuador tengo un ángulo de 40 grados y ahí es donde he situado a Madrid. Pero si le pongo menos 40, me vengo abajo. Vamos a ponernos menos 40, pero no solamente vamos a ponernos menos 40, sino además nos vamos a ir a Argentina. Nos vamos a poner en menos 72 grados también en latitud. En latitud. Latitud menos 40. Fíjense, menos 40. Fíjense que no estábamos en el día más corto para nosotros y sin embargo fíjense para ellos. Es el día más largo. Depende lógicamente de la posición, la latitud y la longitud donde estaremos. Yo he fijado previamente, por estar en Madrid, 40 grados en latitud para poder fijar esto. Mira, la iluminación de la Tierra es una cosa curiosa, que es esta. Fíjense, hemos oído todos lo de que hay 6 meses de luz en los polos y 6 meses de oscuridad en los polos. Y eso es verdad. Y es verdad y lo vamos a ver posteriormente. Pero fíjense, en la simulación, ahora mismo, vámonos al día del año. Ahora mismo estamos, bueno, este es el día 1 del 1. Fíjese, el día 1 del 1, la zona iluminada es el polo sur completamente iluminado, pero está iluminado completamente todo el día. Aquí no hay ningún momento en el cual se nos ponga de noche. Sin embargo, en el polo norte todo es noche.
Vámonos al día ese que les he dicho yo que era especial, que es el 21 de marzo. Fíjense lo que va pasando. El 21 de marzo dura lo mismo la noche que el día en todo el globo terráqueo. Sin embargo, cuando lleguemos al 21 de junio, el polo sur no tendrá absolutamente nada y el polo norte tendrá los famosos 6 meses que tienen que ven el sol que hace así, vuelve a subir, pero lo van viendo constantemente, lo tienen encima de su cabeza y ven que baja un poco, sube, pero lo ven todo el día. Yo he estado en Suecia, en el norte, y he visto eso de que el sol lo veía todo el día. Me bajaba de altura solar y subía de altura solar, pero lo teníamos ahí todo el día. Este año cae el Ramadán en junio. ¿Y eso? Pues si no pueden comer hasta que se acuestan. Pues pobre musulmán que viva en Suecia, en el norte de Suecia. Ese lo tiene muy mal. Ese cogerá el mes de vacaciones. Sí, pobrecillo. Bueno, con esto quiero dejar un poco claro cómo funciona el sol. Quería hacerle una matización. Sí. Yo no soy entendido en este tema, pero hoy precisamente me han indicado que ha salido un sistema de fotovoltaico de energía o captación de energía solar que le han dado el nombre de girasol fotovoltaico. Entonces, este tipo de tecnología trataría de eliminar esta dificultad, es decir, que el aparato se orienta al sol de acuerdo a la posición que está de manera que se evita el problema que está insinuando ahora, ¿no? No, sí, realmente el problema nosotros no lo tenemos. Lo que decía yo, cuando yo explicaba antes que teníamos seguidores en 2 ejes, estos 2 ejes, cuando se mueven, hay una cosa, o sea, lo que yo sí puedo predecir es dónde va a estar el sol un día del año, un minuto, un segundo determinado. Eso sí lo puedo predecir. Y hay un algoritmo que se llama algoritmo astronómico que se puede programar en los PLCs de tal forma que los motores, no constantemente porque gastan mucha energía, ese movimiento muy lento, pero sí cada 10 minutos se reposicionan. Eso desde el principio, la fotografía que teníamos al principio de los equipos que había, esos tienen ese algoritmo astronómico y tienen el seguimiento en elevación, en doble seguimiento, se llaman seguidores en 2 ejes. Hace seguimiento en azimut y en elevación solar. Sí, no, funcionan y funcionan muy bien, son los primeros que yo utilicé, son caros y el mantenimiento es caro. Por eso ahora mismo solamente se utiliza instalaciones fijas o seguimiento en un eje, nada más, pues son mucho más baratos. Muy bien, una vez que hemos visto esto, vamos a seguir ya con la presentación, que ya tenemos más o menos claro lo que tenemos, y ahora ya sabemos que el sol sale, pero oiga, de la radiación que se produce en el sol, que la recibimos 9 minutos más tarde, no toda llega a la superficie terrestre. Son fotones. Mire, yo hago un ejercicio muchas veces cuando va a algún colegio a ver una de las plantas que estamos fabricando, que hemos fabricado, y me pillan allí. Yo cojo a un niño, le pongo una venda en los ojos, le doy vueltas y le digo, ponte mirando al sol. Y él se pone directamente mirando al sol sin ningún problema. ¿Por qué? Porque hay una cosa que es real, que son los fotones, los cuantos de energía, que nos llegan directamente del Sol y que somos capaces de percibir, que van a chocar con nuestra dermis y van a soltar esa energía y nosotros somos capaces de orientarnos a aquel punto en el cual recibimos la mayor parte de la energía. Pero claro, esa es la energía que llamamos directa. Pero hay una energía que conforme entra a la atmósfera, fíjese, en el exterior de la atmósfera, la radiación media que tenemos medida son unos 1400 vatios o 1,4 kilovatios, 1400 vatios por metro cuadrado. Sin embargo, cuando entra esos fotones directamente en la atmósfera, sabemos que hay moléculas de nitrógeno, oxígeno, de diferentes componentes, vapor de agua, nubes. Y esto, cuando chocan los fotones, hacen que se desvíen. Y una parte de ellos se van a desviar y al desviarse van a tener
otra dirección que no es la de directamente lo que es la energía, la radiación directa. Esa es la que nos permite que cuando una nube se nos pone delante del Sol, que no recibimos energía directa, tengamos luz. ¿Por qué? Porque tenemos aquella que se ha visto reflejada y que viene por otros ángulos diferentes. Y esa se llama difusa. Por lo tanto, fíjense, de la energía solar que recibimos, el 25% la refleja la atmósfera. El 5% el suelo, se llama de albero. El 27% va a la superficie. El 5% lo absorbe la atmósfera y el 18% lo expande la atmósfera. O sea que... Pero contigo con eso, al final, entre radiación difusa y radiación directa que llega a la atmósfera, al suelo terrestre, a la capa terrestre, en horizontal, podemos decir que un día soleado tenemos 1000 vatios por metro cuadrado aquí en Madrid. Oiga, 1000 vatios por metro cuadrado es mucha energía. ¿Eso en verano a mediodía? Vamos a cogerlo como media. O sea, ahora veremos algunas cosas más, pero vamos a cogerlo como media. Vamos a hablar de medias porque si no es difícil que podamos congeniar. O sea, un día soleado, fíjese, le voy a adelantar algo. ¿Cuándo piensa que un panel fotovoltaico va a producir más? ¿En invierno o en verano? Con la misma radiación. Bueno, eso es una hipótesis un poco rara. No, es una pregunta trampa, ¿no? Produce en invierno. Va a ser en invierno. ¿Por qué? Porque al final de cuentas una célula fotovoltaica no deja de ser un circuito electrónico. Un circuito electrónico tiene una resistencia y las resistencias se incrementan con la temperatura. Por lo tanto, a los paneles les gusta mucho la radiación, pero no les gusta nada la temperatura. A un fotovoltaica. Sin embargo, en térmica es lo contrario. Para calentar agua es lo contrario. Quiero calor. Que la tengo directamente con la radiación, pero además al mismo tiempo en verano mejor que en invierno. Pero en fotovoltaica es lo contrario. Los días que más se producen son en invierno claros, pero son muchas menos horas y son muchas menos horas de no nubes y de días claros que en verano. De ahí que en verano, aunque el rendimiento del panel es menor, sin embargo produce más a lo largo del día, pero no en momentos particulares. Muy bien, una vez que hemos visto esto, bueno, esto es lo mismo, pero ya con la nomenclatura que utilizamos: directa, reflejada y difusa, que es aquella, fíjese, chocada con la nube y me viene en el ángulo que me viene. Fíjese, esto es importante, no tanto en fotovoltaica como en las termosolares. En las termosolares, una de las cosas que tenemos es los cilíndricos parabólicos, espejos cilíndricos parabólicos, que los hemos visto que tienen esta forma y va un tubo entre medias. Y entonces concentramos los rayos en el tubo este que pasa aceite. Ese aceite va a llegar hasta 400 grados y lo concentramos aquí. Pero claro, para que poder concentrarlos de todo lo que llega aquí, concentrarlo aquí, solamente puede aprovechar la directa. La que viene con un ángulo que no puedo controlar, yo no puedo hacerle que se me concentre en un punto determinado. ¿Esto qué significa? Que una central cilíndrico parabólica térmica, en el momento que se le pone una nube encima, me deja de producir inmediatamente. Claro, esto es una hecatombe para la central. ¿Esto qué significa? Oiga, que tengo que tener una planta al lado de fuel o de lo que sea, o de gas, para que cuando ocurre eso, inmediatamente tirar de convencional. Porque si no me venga abajo, hombre, la inercia de una planta de estas es tan grande que no se enfría al cabo de 36 o 38 horas, ¿no? Pero bueno, es llevar el caso al límite, ¿no? Esto es lo mismo, más de lo mismo, y esta es la diferencia que tendríamos entre un día de invierno y un día de verano.
O sea, entre el 12 de julio del 2001 y el 27 de diciembre del 2001. Datos reales de Sevilla. O sea, que están recogidos de unos datos reales de Sevilla. Claro, fijaros la diferencia que tenemos en un día de radiación entre unos y otros. Pero no porque produzcan más los paneles, sino porque hay muchas menos horas y en peores condiciones. Y esto es lo que yo os venía contando. Oiga, muy nublado cero, conforme se me va quitando 200 vatios metro cuadrado, 400, 600 vatios metro cuadrado, 800 y hasta 1000. Vamos a ver, esto de 1000 es un convenio. En una planta que hice yo en Cerdeña he llegado a tener 1200. De ahí que el gobierno, yo no sabía por qué el gobierno de Cerdeña aconsejaba que la gente en verano lleve manga larga. Y es porque la radiación en esa isla es muy alta y puede producir cáncer de piel. Cerdeña. Eso lo había oído yo en Chile. En Chile y en México. Pero eso es por la altitud, por la altitud. O sea, Chile, en México el DF están a 3.200 metros. Yo cada vez que voy allí, el dolor de cabeza de los 2 primeros días no me lo quita nadie. Soy muy sensible a eso. Y allí todo el mundo va con manga larga, pero porque tienen 3.200 metros de altura. Por lo tanto, la radiación también es muy perjudicial. Oiga, ¿y por qué el verano y el invierno? Esta es otra pregunta trampa. Oiga, cuando más cerca estoy del Sol estoy en invierno y cuando más lejos estoy del Sol estoy en verano. Y esto tiene su explicación. ¿Y por qué de día y de noche? Porque hay una cosa que llamamos declinación, que tiene 23 grados 56 minutos, que es la inclinación que tiene el globo terráqueo. Oiga, aquí, que es cuando más cerca estoy aquí, que es cuando más cerca estoy del Sol, dentro de lo que es el perihelio, nosotros estamos en verano. Cuando más lejos estoy en verano. ¿Pero por qué? Porque los rayos solares, debido a la inclinación que tiene el globo terráqueo, los recibimos casi perpendicularmente. Y aquí, por mucho que gire la Tierra, siempre va a estar de día. Aquí, por mucho que gire, siempre va a estar de noche. Y nosotros los rayos solares, en el hemisferio norte, los cogemos de refilón, invierno. Aquí los argentinos, los rayos solares los cogen de refilón, invierno. O sea que es la declinación, es la culpable de que tengamos verano e invierno. Esto ya lo hemos visto, creo que lo entiendan, o sea que va saliendo el sol un poco más y la altura solar y demás, y esto hace que nosotros tengamos una geometría solar para colocar los módulos fotovoltaicos o los módulos térmicos. Y entonces, mire, primer número que vamos a hablar ya de solar. En Madrid, en la latitud de Madrid, ¿a qué inclinación tengo que colocar yo los módulos para que sean lo más efectivo posible? En fotovoltaica decimos que la latitud va a ser, el ángulo de inclinación va a ser el de la latitud. O sea que aquí la mejor inclinación la tendríamos en Madrid en 40 grados. Sin embargo, en térmica, ¿qué pasa en térmica? Oiga, los paneles solares térmicos. Oiga, si yo he visto bien las instalaciones en las terrazas, están muy inclinados. ¿Por qué? Porque cuando más necesito el agua caliente es en invierno, no en verano. En verano soy capaz casi de ducharme con agua fría, pero en invierno no. Por lo tanto, normalmente se dice que la inclinación de los módulos para agua caliente, agua solar, agua caliente sanitaria, no me salía, el agua caliente sanitaria va a ser la latitud más 10 grados. O sea que si estamos en Madrid, 50 grados, o por lo menos 48. Estamos jugando ahí. O sea que, fíjense, ahora, que lo que yo voy a estar tengo una casa, pero solamente la tengo en verano y es fotovoltaica y solamente voy en verano. Oiga, la latitud, menos 10 grados. Porque acuérdese
que en verano tengo la altura solar muy alta, y entonces en vez de ponerla en 40 grados que le he dicho antes, la pondría en 30 o incluso en 20, dependiendo. Pero vamos, números gordos. Para fotovoltaica en Madrid, 40 grados de inclinación. Números gordos. Agua caliente sanitaria en Madrid, 50 grados. Con eso yo aseguro que tengo los mejores rendimientos para agua caliente en invierno y para fotovoltaica a lo largo de todo el año. Por lo tanto, cosas que yo tengo que tener en cuenta son cómo oriento el módulo, o sea, mirando al sur, si puedo, y qué elevación solar le voy a dar, qué inclinación le pongo. ¿Y qué digo? ¿Por qué he dicho esto de mirando al sur si puedo? Porque, oiga, y si yo tengo mi casa, tengo el edificio donde podemos poner esto, tengo el edificio y el edificio está mirando al este, ¿qué hago? ¿Cómo juego ahí? Porque, hombre, puedo hacer un artilugio allí que... artilugios los menos posibles. Miren, siempre que tengamos casas y siempre que tengamos tejados, lo que no vamos a luchar nunca es con la estructura de la casa. Vamos a intentar integrarnos dentro de la estructura de la casa y veremos que podemos hacerlo. Entonces, si yo tengo, aunque yo les haya dicho que tenemos 40 grados es lo mejor, si la cubierta de mi casa tiene escasamente 15 grados, lo que yo debo hacer es integrarme sobre la cubierta de mi casa. ¿Por qué? Porque hay cargas. Yo, de momento, cuando coloco esto sobre, imagínense, tengo la cubierta y voy a poner los módulos. Yo puedo ponerlos así y poner una estructura. Las cubiertas están pensadas para aguantar peso, pero no para aguantar succión. Aunque también hacemos cálculos de esos, la succión le viene muy mal. Todo lo que venga de aire por atrás va a intentar levantarme todo. Entonces, lo suyo es que yo, perdiendo un poco de energía, pueda acoplarme al tejado que tengo. Oiga, si estoy mirando al sur, bien, y si estoy mirando hacia el este, veremos después que no perdemos tanto como pensamos por tumbarlos un poco más o por girarlos con respecto al sur. Por lo tanto, segunda regla, ya le hemos dado una, la inclinación. La segunda, oiga, si tengo tejados, lo que voy a hacer es integrarme con el tejado. Y si tengo dos aguas diferentes, oiga, yo tengo, por la mañana me pega el sol aquí y por la tarde me pega el sol aquí. Y quiero poner paneles aquí y aquí. Lo que le voy a decir es, mire, cuando sale el sol por el este y tengo el agua aquí, van a estar viendo estos la radiación directa, toda la radiación, y aquí solamente va a tener difusa. Y cuando dé la vuelta, aquí voy a ver toda la radiación y aquí solamente difusa. Por lo tanto, tienen que separar las instalaciones en dos. Una para estas condiciones y otra para estas condiciones. ¿Cómo se separa? Lo veremos ahora un poco más adelante. Pero tendríamos que separar la instalación. ¿Que la tengo así? No tengo ningún problema. Todo a través del mismo inversor. Aquí, a dos inversores diferentes, que será la forma de separar la instalación. ¿Preguntas? Me extraña que lo haya explicado bien. Bueno, venga, seguimos. Oye, cuando tengáis dudas, cortadme, o sea, pero si estamos aquí en plan de... Es decir, que si es una terraza de un edificio que normalmente son horizontales, ahí se le da la inclinación óptima y ya está. Sí, ahí ya lo que hago, preparo la estructura y preparo una estructura de perfil, de acero galvanizado para evitar la corrosión, y luego, donde voy a colocar los módulos, perfiles de aluminio, y las grapas para sujetar los módulos de aluminio, para evitar que, aunque son anodizados, al final terminan rayándose, para evitar los pares galvánicos y por lo tanto las corrosiones por pares galvánicos. ¿Y si es una casa de campo pegada al tejado? Pegado al tejado. O sea, y nos olvidamos ahí de los grados y demás, porque veremos ahora después que no perdemos tanto. Bueno, estos son los instrumentos que utilizo para medir la radiación. Lo vamos a pasar. Mire, fijaros,
con este disco yo soy capaz de predecir, si me desvío, qué es lo que va a pasar, ¿eh? Miren, ángulo de inclinación 0 grados, totalmente planos, 10 grados, 20 grados, 30 grados, lo voy viendo así. Este está pensado para Madrid, ¿eh? Y aquí lo que tengo es mirando al sur, y si lo voy mirando hacia el este, hacia el oeste, o si va mirando hacia el este. Entonces, imaginemos que tengo mi instalación aquí, y que además la tengo en este punto, a 30 grados. Oiga, lo tengo con el máximo rendimiento que me pueden dar. Pero fíjese, tengo el mismo rendimiento 10 grados más que 10 grados menos, que es bastante, que admite mucha tolerancia, que no tiene que ser 30 grados justos, que tenemos una tolerancia grande, que esto no cambia de que doy 2 grados y no es una antena parabólica que le doy 2 grados y deja de emitir. O sea, puedo jugar, tengo margen. Y fíjese, me puedo ir 10, 20, hasta 30 grados, puedo girar la casa hasta 30 grados y sigo estando en la zona de máxima producción. Por eso les digo, integren, no se queden cortos, integren, no les metan cargas al tejado, al tejado las menos cargas posibles. Nos integramos directamente en la cubierta y si tengo que torcerlo, lo tuerzo. Si ya lo que queda es el caso extremo, que esté mirando aquí, que esté mirando aquí, pues dividiremos la central en las plantas. Y entonces sabremos que, oiga, en un momento determinado tendremos una producción y en otro momento tendremos otra producción. Por la tarde funcionará uno y por la mañana funcionará otro. Y tendrá producciones residuales por la mañana, por la tarde uno y por la mañana el otro. Y así sucesivamente. Pero que tenemos mucho margen. Habrá que instalar también un acumulador de esa energía dentro de la casa. Si hablamos de energía para agua caliente sanitaria, sí. Si hablamos de energía fotovoltaica, no, porque se tiene que consumir conforme se produce. Y entonces llegamos al otro punto que llegamos a un poco más tarde. Que vamos a llegar a qué pasa y cómo está el marco regulatorio actualmente del autoconsumo o de la autogeneración, que es más correcto decirlo, ¿no? Por lo tanto, con esto lo quería decir, oiga, integren. Y no se queden ustedes, no se asusten porque mi casa no está mirando directamente al sur. Que se puede integrar. ¿Un módulo fotovoltaico desconectado se estropea? No. O sea, ¿se puede desconectar? Lo dejo flotante. Hombre, lo suyo sería taparlos. Pero si no los tapo, dejándolo flotante, o sea, con el circuito abierto, no pasa nada. Va degradando, pero vamos, se degrada en ese comienzo que hay. Vamos a ver, ¿qué es una célula fotovoltaica? Que lo tenemos aquí un poco más adelante. Al final de cuentas, una célula fotovoltaica es una capa P y una capa N de un cristal de silicio. ¿Y esto qué significa? Oiga, tengo el silicio y en un determinado sitio le he metido boro, que es un elemento, porque tiene 4 brazos, el silicio tiene como 4 brazos. Y se dan la mano el uno con el otro, por los 4 brazos, se van dando las manos y se da la mano bien. Pero si aquí me colocan un hermano que tiene nada más que 3 brazos, pues yo me quedo con esta mano tonta y él se queda con un hueco ahí. Y esos son lo que llamamos nosotros cristales P, con huecos. Y a otra parte del cristal, lo que hago es que meto fósforo. Pero el fósforo lo que tiene es 5 manos. Y entonces nos agarramos los 4 y le queda una mano por ahí libre. Que además tiene la virtud de que es una mano poco generosa con su dueño porque se puede ir, que son electrones en exceso. Y al final esos electrones que van a ir a buscar los huecos. Pero necesitan una serie de energía. En el momento que soy yo capaz de suministrarle a través de los fotones energía suficiente a los electrones para irse a los huecos, lo que estoy generando es una corriente eléctrica. Eso es el efecto fotovoltaico y eso es lo que daría después lugar a todo lo que es la mecánica cuántica. O sea, todo esto empezó cuando Redinger vio que, jolín, cuando caliento el hierro,
no solamente lo caliento, sino además cambia de color. Y dijo, ¿qué es esto de que me cambia de color el material? ¿Por qué? Bueno, pues una reseña nada más. Dentro de las grandes instalaciones solares, esta es la cilíndrico parabólica, que es lo que le decía, que solamente puede aprovechar la directa, la radiación directa. Esta es la misma, pero con paneles, con cristales aquí abajo que se van moviendo, se llaman lentes de Fresnel. Esta es de solar central, veremos que es una torre, y lo demás son espejos. Estos son espejos que apuntan a la torre. Hay una pregunta curiosa sobre respecto a esto que me hizo una vez un ingeniero, y en que estaban construyendo, era uno de caminos, y estaba construyendo la torre, estaban construyendo de hormigón para Sevilla. Y me dice, ¿qué hormigón tengo que utilizar para tener las temperaturas, aguantar las temperaturas que tenéis que tener aquí en la parte esta de arriba? Porque tenéis ahí, cuando vais enfocando, y yo le decía, quieto, que cuando yo enfocando, enfoco uno, después el otro, y al final lo que voy teniendo ahí son 100 grados, 100 grados, 100 grados, y el hormigón te va a aguantar. Lo que vas a tener que revestir bien va a ser donde tengamos el foco, donde se concentren todos. Pero el hormigón es un hormigón de mayor resistencia, un 275, pero no es un hormigón especial. Y esto es el motor Stirling, que esto es un motor que descubrió el reverendo Stirling en el siglo XIX, es el ciclo de Stirling, y es, si caliento una base, es capaz de varios pistones empezar a funcionar al mismo tiempo, y esto mueve un alternador que me genera directamente energía eléctrica. Mientras las plantas estas son muy caras porque son muy grandes, con esta yo obtengo esto, pero muy pequeñas. Sin embargo, funcionan tan rápidas que los motores tienen mucha acritud en el material y se estropean con facilidad. Hay una planta de estas montadas en Villarrobledo, en Albacete. Se montó por parte de Renovalia. Mire, fíjese, esto que ven aquí es la concentración del sol. Y este es un tubo, el tubo absorbedor, en el cual lleva un tubo dentro de acero, recubierto de vanadio, otro tubo fuera de cristal, y entre medias el vacío. Y entonces lo que hacen es, oiga, toda la radiación van concentrándola aquí, y este tubo al final me llega a alcanzar, en las dos plantas que yo he participado, 400 grados centígrados. Y llegamos a esa temperatura porque no tenemos aceite que nos aguante esa más temperatura. Pues si no, pongo otro lazo más, pongo otro equipo más, y podría seguir subiendo la temperatura. Entonces aquí trabajamos en 400 grados y trabajamos en aproximadamente 100 pascales de presión. ¿Y está el vacío? Entre los dos tubos va el vacío. ¿El vacío es aislante? No, transmite muy bien el calor. Transmite muy bien el calor. O sea, y en este caso va de fuera hacia adentro. Mire, y esto es una planta. Estos son los campos solar. Caliento, me vengo aquí, y entonces aquí tengo primero el sobrecalentador, lo que más tengo que calentar. Después salgo al generador de vapor, después al precalentador y después al recalentador. Y después vuelvo otra vez a hacerlo. Fíjense. Yo les he dicho antes que me hace falta un equipo especial para que cuando aquí llega la sombra pueda funcionar. Puede funcionar también con tanques de sales. Una parte del campo solar, lo que hago es que voy calentando estas sales, una parte paso por aquí y caliento aquí las sales y las pongo calientes. Y en el momento en el cual la planta empieza a bajar la temperatura, sale las sales calientes y ellas mismas me van generando el mismo proceso que me estaban generando aquí. O sea, en este momento esto funcionaría al revés y volvería a calentarme esto. Son acumuladores, pero en este caso de calor. En agua caliente sanitaria veremos que sí, que nosotros ya en casa tenemos depósitos específicamente para ir acumulando el calor. Pero esto es una central, y a partir de aquí es ciclo de Rankine. Esto es el vapor, aquí tengo vapor sobrecalentado, vapor a 100 pascales, viene primero el primario de la turbina, que es una turbina de
de alta potencia, la parte del primario de la turbina, después recaliento y me voy al secundario de la turbina. Aquí lo que pasa es que sale el vapor súbito enfriado, y entonces lo que hago es que lo enfrío del todo a través de los enfriadores, de los condensadores, lo enfrío del todo para hacerlo líquido otra vez, para que las bombas vuelvan a recircular. Esto no tiene más, esto es igual para una central nuclear que para una de carbón, que toda esta parte es exactamente igual para todo tipo de centrales. Lo único que cambia es la generación del calor, solamente. Que en un sitio será solar, en otro sitio será de carbón, en otro sitio será nuclear, pero al final lo que hacemos es calentar esta parte de aquí. Esto que va aquí, esto que va en rojo aquí, esto que va en rojo aquí, y cuando se enfría, otra vez para allá. Pero lo demás, esta segunda parte, ciclo de Rankine, puro y duro, de lo más sencillo, y además lo dominamos muy bien. Esta es una planta, esta es la planta Andasol 1, la primera que se construyó. De aquí venimos todos. Aquí se cometieron muchos errores y nosotros no los cometimos porque ellos los cometieron previamente, ¿no? Pero aquí aprendimos para no cometerla. Tiene una extensión de 250 hectáreas y esta parte de dentro se llama la isla de potencia, que es donde están la turbina, donde están los depósitos de hullaje, donde está toda la maquinaria, el alternador, toda la historia. Esta es la lente de Fresnel, que es lo mismo, pero concentro los rayos solares aquí arriba, a través de espejos que lo voy moviendo. No tiene más historia, y lo demás exactamente igual. Esto es lo que les he dicho del reverendo Stirling, y le digo reverendo Stirling porque era cura, vamos. O sea, lo que pasa es que los ingleses en el siglo XIX les dio por estudiar todo esto de la termodinámica, y en particular, hay unos equipos que aplican el motor Stirling, que te lo pones en la mano, le das al volante inercia para que empiece a funcionar, y te va robando el calor de la mano, y están funcionando constantemente. Es curiosísimo, tenía que tener algún vídeo de estos, curiosísimo. Con el calor de la mano empieza a funcionar. Hay que vencer el momento del arranque, de la inercia del arranque, pero después funciona, que es una maravilla. Y esto es lo de torre. Esta torre que hay aquí es la que me preguntaba mi compañero qué tipo de hormigón tenía que utilizar. No, pues cuando voy enfocando, se ve que acerca aquí el foco, se ve que llega aquí una especie de halo solar, hasta que llega aquí otro, porque voy enfocando, no todos al mismo tiempo, que eso es imposible, sino primero uno, después otro, y así voy enfocando cada uno de los seguidores que forman los heliostatos, que así se llaman los equipos estos. Esto es Sevilla, esta es la planta construida. Y esta es otra, esta está desarrollada por israelitas, porque las otras tienen que ser muy grandes, son de alrededor entre 17 megavatios para arriba. Sin embargo, esta desarrollada en un kibutz en Israel solamente tiene 100 kilovatios. Pero el principio es el mismo, espejos que concentran aquí. Y este es el equipo que tiene el feeder, que llaman, para recibir toda la radiación y empezar a generar energía eléctrica también. Pero estas son pequeñas, son muy prácticas y se pueden hacer relativamente bien. Y son de 100 kilovatios. Y esto es una planta normal, fotovoltaica, sobre cubierta, pero con seguimiento. Una placa fotovoltaica nos asegura, tienen una garantía. La garantía te dice que durante 25 años no puede caer el rendimiento más del 20%. Entonces, ¿cuál es la vida que le damos a las plantas fotovoltaicas? En principio le damos 25 por la garantía que tienen los módulos. Sabemos que al cabo de 25 años van a estar produciendo el 80% de lo que producían al principio. ¿Cuál es la vida real que calculamos? Hasta 45 años. Pero lógicamente bajando a cerca de un 60% la producción. Lo que pasa es que con el precio de las placas, cuando llegas al año 25, te merece la pena quitarlas y ponerlas nuevas y repotenciar. Otra cosa que el gobierno español no lo deja. Oiga, si lo que intentamos aquí es generar lo máximo posible, ¿por qué me pone usted pegas en repotenciar? ¿Cómo se reciclan? De una forma compleja. A final de cuentas,
todo lo que es silicio tratado, yo que he estado trabajando durante 7 años en la fábrica de microelectrónica de aquí de Tres Cantos, tengo que reconocer que el reprocesado del silicio es complejo. No es tan complejo como parece, sino más bien caro, más que complejo, porque lo que se hace es que se vuelve a fundir otra vez el silicio. El silicio cuando lo tengo, lo que hago es lo fundo, tengo la arena, la llevo a una temperatura particular y ahí se me funde y se me crea en un crisol, se me genera lo que va a ser el silicio puro, o intento que sea muy, muy puro. A partir de ahí yo tengo varias formas de crecer el cristal para hacerlo. Volver a reprocesar el silicio es exactamente igual. Lo que pasa es que lleva muchas impurezas. Lleva boro, lleva fosfina, lleva fósforo, lleva aluminio, lleva oro, lleva muchos componentes. Y entonces, cuando fundo, la separación de diferentes metales no me preocupa. Me preocupa extraer los gases perjudiciales que se van a producir en esa fusión. Hasta ahora es un tema que se ha obviado, pero que ya sabemos que hay un impuesto a las fábricas de producción para hacer el reprocesado de estas plantas. Pero complicado, no es fácil, no es sencillo, es complejo. Porque hay una parte que se valoriza muy bien, el aluminio lo quito, lo valorizo bien. Hay otra parte que se valoriza también muy bien, que es el cristal. O sea, sumerjo, diluyo ahora veremos qué capas son las que forman un panel, y el Teflon lo quito, la parte de atrás lo quito y dejo la oblea y dejo el cristal que hay. El cristal se valoriza también muy bien porque además es muy caro. Aluminio y cristal lo quito bien. Los plásticos sé que se pueden degradar fácilmente. El tratamiento es el de la oblea, que tiene que ir a fusión. ¿Cuál es la eficiencia actual de los paneles fotovoltaicos que están en uso actualmente? Vamos a ver. ¿Qué porcentaje de la energía que reciben transforman en electricidad? Sí. Vamos a separar dos rendimientos aquí. Uno es el de cada una de las células, y tenemos que tener cuidado cuando nos hablen de esto porque nos van a engañar. Le van a decir, el rendimiento de la célula es el 21%. Quiere decir que el rendimiento máximo de cada uno de los paneles, de las células que tenemos montadas dentro, puede llegar hasta el 21%. Pero, como son elementos que dan muy poca tensión, yo lo que hago es que voy poniendo en serie uno detrás de otro. Y cuando tengo varios puestos uno detrás de otro, ¿cuál es la intensidad que va a pasar por todos ellos? La del peor de ellos. Por lo tanto, ¿cuál va a ser el rendimiento de esa serie que voy haciendo? La del peor de ellos. Por lo tanto, este 20% que te pueden decir tranquilamente, me permite que te tutee, este 20% que te dicen que van a tener de células, resulta que se te va a quedar resumido en un 14%. Entonces, del módulo, que es la que ya ponemos y lo vamos a tener, solamente en los paneles normales, los estándar, sobre un 14-15%. Los de alto, hay otros que tienen unos procesos más complejos y que son más caros y pueden llegarme hasta el 20%. Los de película delgada, que utilizan muy poco material y que va dispuesto sobre una lámina de cristal, sobre el 9%. Entonces, cristalinos, monocristalinos o policristalinos, montado ya sobre el 14 o el 15%. Película delgada montado ya sobre el 10%, 9-10%. De alta eficiencia hasta el 20%. Eso querría decir que de los 1000 vatios por metro cuadrado que estamos recibiendo, saldrían entre 100 y 150 vatios de electricidad. Sí, ahora mismo estamos teniendo algo más. Fíjese, los módulos nuevos que estamos utilizando ahora mismo tienen unos 2 metros cuadrados aproximadamente. Y vienen a estar, y los tenemos ahora mismo, estamos sacándoles hasta 305, 310 vatios. Comprobado ya, porque cada módulo tiene que venir con lo que llaman el flash report. Pero ¿cómo hacen este cálculo? El flash report lo que hacen es que le meten 1000 vatios, le meten un flash de 1000 vatios y en ese momento miden la tensión y la intensidad que dan. Y con eso salga la potencia del panel. Entonces por eso llaman, claro,
lo máximo, que serían los 1000 vatios, ¿sabes? Sería eso. Cuando cogemos la vida media del módulo, bajamos y bajaremos pues en el entorno a un 80% de eso. A mí me interesaría para hacernos una idea, aunque bueno, supongo que lógicamente depende de la extensión, pero ¿cuál es la potencia que se alcanza en una central termosolar de las grandes o fotovoltaica, en un generador eólico de los más modernos comparado con un reactor nuclear? Bueno, vamos a ver. Yo doy algunos seminarios de estos en la UCB. ¿Saben lo que pasa con los cursos ya que doy? Que ya me voy haciendo mayor y los veo muy jóvenes, ¿no? Y aunque vayan algunos a la universidad, los sigo viendo, me parecen cada día más jóvenes. Digo, los destetan y los mandan a la universidad. Cuando llego el primer día los suelo escandalizar, y los escandalizo de la siguiente forma. Les digo, a ver, ¿cuál es la planta más contaminante de todas estas que les pongo? Le pongo nuclear, no sé cuánto, le pongo una solar y le pongo fotovoltaica solar. Y entonces voy yo y les digo, bueno, pues la más contaminante es la fotovoltaica solar. Y entonces se me monta el follón, y antes de que me llamen la atención los que están al lado, los corto yo, ¿no? Y entonces les empiezo a explicar, digo, oiga, vamos a situar cada cosa en su contexto. Esto tiene la realidad que tiene, y hemos visto que tenemos un 3,2%, un 4,2% de instalada. Y tiene la realidad que tiene actualmente. Irá más, y es muy limpia y todo lo que nosotros queramos. Pero para generar yo para sustituir una central nuclear de 2 gigavatios hora, yo tendría que hacer, pues no me he traído la calculadora, pero probablemente necesitaría en el entorno a unas 5.000 hectáreas. Claro, 5.000 hectáreas de superficie. Oiga, ¿y esa superficie no produce? Si no produce, no tengo ningún problema. Pero si produce, son 5.000 hectáreas que he dejado de producir. Y ahí es donde yo empiezo a hacerles razonar a la gente que no está la solución ahí. La solución está en el MIS, pero no está la solución ahí. O sea, esto es la solución, por ejemplo, para tener en mi propia casa, que puedo meter 5 kilovatios, que es lo que yo consumo. Pero no está la solución ahí. La solución no es la energía fotovoltaica, es más la eólica. ¿Por qué digo yo que contaminan? Oiga, es que es superficie que yo dejo de cultivar. Oiga, que la energía que absorben los módulos no llega al suelo. Por lo tanto, cambio el microclima. Cuando tengo superficies muy grandes, cuando estoy hablando de 200 hectáreas, no es nada. Yo no genero nada. Y normalmente esto se va a los sitios más improductivos de todos. Pero cuando estoy hablando de grandes superficies, y tendríamos que tener muchísimo cuidado cuando hablamos de ahí, porque podemos ser tan contaminantes como pueden ser los demás. Eso sí se concentra, pero si claro. Se distribuye... Claro, la idea es, mira, Clinton en un determinado momento, cuando era presidente de Estados Unidos, dijo, quiero 5 millones de tejados solares en casas de americanos. Y él fue el que estableció el criterio y dijo, oiga, durante el día que saquen la energía y la saquen fuera, que no están en casa. Y por la noche, cuando lleguen a casa, cojan la energía y la consuman. ¿Qué pasa cuando por el día están sacando la energía? Oiga, si la están sacando cuando más se consume en el país, ¿por qué no la voy a sacar en ese momento? Y por la noche cuando llego a casa, yo cojo. Y después hacemos un balance neto, un balance. Y, oiga, lo que yo he sacado menos lo que yo he consumido, o lo que yo he consumido menos lo que yo he sacado, si he generado más, suyo. Si he consumido más, lo pago. Y en eso se basó. Bueno, en España llevamos 3 años con esa ley congelada. 3 años con esa ley congelada por el señor Nadal, por el señor Alberto Nadal. Director general de Energía del Ministerio de Industria y mano derecha del señor Soria. Dicen que iba a salir ahora, lo han atrasado 2 meses más, y ahora, para terminar de matarlo, lo que han dicho es,
Bueno, pero como cuando sale tengo gastos y no sé cuántos, pues le voy a poner un impuesto que va a dejar de ser esto, vamos, lo voy a dejar que va a ser imposible que saques un puñetero kilovatio. Y entonces la industria ha reaccionado y ha dicho, oiga, no saco nada. Voy a hacer una planta en la cual yo no saque nada. Que yo pongo un limitador de tal forma que cuando yo genero más de lo que yo estoy consumiendo, hago que los módulos no trabajen en su punto de máxima eficiencia y los quito del punto de máxima eficiencia y genero menos de lo que yo necesitaría. Pero no puedo sacarlo, porque si lo saco fuera, me caen 60.000 euros de multa. O sea, si le regalo electricidad a Iberdrola para que lo venda en otro sitio, me caen 60.000 euros de multa. Y si no va a salir la ley que salga cuando diga Nadal que no se atreven a sacarla, ¿sabes? Para que paguemos un impuesto, porque, hombre, yo entiendo que cuando salga la energía a través de los conductores y demás, tenemos unas pérdidas y estas cosas, ¿no? Que se pague. Se pague un peaje, pero que sea acorde con el mismo que pagan las compañías distribuidoras, pero que multipliquen por 200 ese peaje. Entonces yo puedo instalar en mi casa una instalación de estas, pero claro, yo no estoy de día, que es cuando yo produzco esto. Pero sin embargo en las grandes fábricas ahora sí hemos empezado a hacer esto. Por ejemplo, en esta fábrica que yo les decía a ustedes de cáscara de almendra, estamos preparando ahora una planta de 200 kilovatios en el cual la energía la van a consumir ellos directamente porque trabajan los 365 días del año, 24 horas al día, la van a consumir ellos, la consumen durante el día, que es cuando se produce, y si en algún momento la fábrica se para, hay un detector que corta incluso la producción de la planta. Pero yo aseguro, bueno, pues para que me den el permiso, lo primero que he tenido que es llevar el proyecto directamente a Iberdrola para que Iberdrola, que es juez y parte, me dé permiso. Y una vez que Iberdrola me ha dado permiso, es cuando podemos empezar a construir. Hombre, yo tengo un arma detrás, y es que si ellos no me dan permiso y esto funciona, voy a industria e industria les obliga. Pero llevo 6 meses con esto. Ahora, ya están empezando a salir los primeros proyectos. Bueno, módulos cristalinos tenemos estos. Mire, quiero que diferencien muy bien, cuando vean a partir de ahora módulos, cuáles son módulos policristalinos y monocristalinos. Monocristalinos son los que van a ver el rombo aquí. ¿Por qué? Porque vienen de un salchichón de 6 pulgadas. Vienen de una parte de un cilindro de 6 pulgadas que se van cortando. Luego lo que hacemos es que este cilindro que tenía esta forma, para aprovechar la superficie aquí, lo que hacemos es que lo vamos cortando lo menos que podemos de él para aprovechar todo lo máximo que podamos. Pero siempre se ve este rombo. Cuando vean los rombos estos, acuérdense, cristalino, monocristalino, más estable que el policristalino, que las células son cuadradas y que una vez que tengo hecho el salchichón, lo único que voy es cortando. Para dopar, para meter boro por un sitio y fósforo por otro. Por lo tanto, oiga, módulos cristalinos, monocristalinos y policristalinos. Ya pueden diferenciarlos. ¿Cómo están hechos? Un marco de aluminio, un vidrio solar. ¿Y por qué un vidrio solar? Es un vidrio especial, es un vidrio en el cual le quito los metales. Y le quito los metales para que, porque donde hay una partícula de metal, cuando golpeo, se me rompe el cristal. Entonces quiero que sea lo más flexible posible. Este tiene que aguantar la caída de una bola de medio kilo de acero lanzada a 5 metros de altura, para evitar las roturas por granizo. Después tengo una película plástica transparente que se llama EVA, etilbencilacetato, las células, y después una capa que se llama Tellar, que simplemente es una capa de plástico de abajo. Yo esto lo puedo revalorizar, por lo que hablábamos antes.
El cristal, maravillosamente bien. Todas estas cosas son además carísimas. El EVA lo puedo disolver con facilidad y lo puedo reutilizar. El Tedlar también. El problema está en el silicio, que lo tengo que fundir. A nivel del espectro lumínico, ¿hay algún tipo de filtro para que pueda esta me la podía haber esperado, no la tengo aquí, pero bueno, mira, aquí están los rendimientos que habíamos hablado de célula, de célula y del módulo. Acuérdese de lo que decía, oiga, del 24 me paso al 14. En célula puedo llegar a tener estos rendimientos, pero cuando concentro varias células, las que concentre se me van a comportar como la peor de todas las que concentre. Por lo tanto, al final el rendimiento me va cayendo y me cae aquí. Y estos son los números reales, aquí no nos engañamos. Esto es el efecto fotovoltaico, que no lo voy a explicar, lo que es lo que decía. Y estos son las células. Mire, estas son, por las esquinas que estamos viendo, son monocristalinas. Y estos son los módulos conforme lo voy poniendo. Este sería el circuito equivalente, que no vamos a entrar en él, del módulo. Y esto es otra de las tecnologías. Ahora mismo están quedando pocas tecnologías, porque han bajado tanto los módulos que todo lo que es película delgada se ha venido abajo. Se ha desaparecido. Solamente está quedando porque había silicio amorfo, había un montón de tecnologías. Actualmente solamente está quedando nada más que cristalinas, monocristalinas. Si tienen que poner algo en su casa, váyanse a estas tecnologías, que son baratas y son muy fiables y muy robustas. Preferentemente, si me apuran, hasta policristalinas. O sea, paneles cristalinos, policristalinos. Actualmente estamos hablando tiene unas dimensiones entre 1 y 2 metros, y estamos hablando de potencias alrededor de 310 vatios por cada uno de los módulos. Y esto es telura de cadmio, que es el único que está resistiendo, pero fíjense lo complejo que es. No voy a entrar en cómo se fabrica. Si hacemos más adelante el seminario entraríamos en profundidad en cada uno de los temas. El efecto fotoeléctrico, y luego lo que les estaba contando. Oiga, yo tengo que poner todo en serie, uno detrás de otro. ¿Qué pasa cuando... Un momento, avance página, retrocedo página. Cuando pongo células en serie, una célula, otra. Pues mire, cuando pongo células en serie, lo que voy haciendo es, esta es la tensión de una. Si pongo otra en serie, sumo la tensión, pero la intensidad la misma. O sea, la intensidad que va a pasar por todas ellas, la misma. Pero sin embargo, las tensiones, si esta tenía 0,6 voltios, esta tiene 1,2 y esta tiene 1,6 voltios, 1,8 voltios. Entonces, si voy cogiendo y voy sumando células, voy sumando tensiones. Si pongo dos de estas en serie, en paralelo, ¿qué tengo? Entonces sí que subo la intensidad. Pero claro, la intensidad que pasa aquí, si aquí esto es una tubería, que es la corriente que pasa, si aquí se estrecha porque esta es mala, oiga, el agua que va a pasar por aquí es la de la peor de ellas. Por lo tanto, de estas 3 células que he puesto en serie, ¿cuál va a ser la intensidad que va a pasar aquí arriba? Oiga, la de la peor de ellas 3. Si hay una que tiene 1, esta tiene 0,5 y esta tiene 0,5, tiene 1, oiga, la que va a pasar por todas ellas es la de 0,5. Por lo tanto, el rendimiento cae. No se pone en paralelo porque las tensiones... Ahora ponemos primero en serie. Y ahora, cuando nos hemos cansado de poner en serie y tenemos ya las tensiones que nos interesan, porque no podemos superar ciertas tensiones, entonces nos vamos a paralelos. Y entonces subimos las intensidades. Entonces, se combinan. Sí, vamos 3 a 3. Esto es lo que cojo, y con los módulos exactamente igual. Oiga, un módulo, ¿qué me suele tener? Pues mire, un módulo me suele trabajar en unos 45 voltios aproximadamente, estos nuevos que estamos hablando, 45 voltios. Si cojo 2 módulos,
Bueno, este tiene 22 voltios, pero vamos, normalmente lo que está pasando ahora mismo, estamos en 40 voltios. Sería 40, con 2 módulos iría 80 voltios, con otro iría... y así iría subiendo. Fíjese, ¿por qué me interesa subir mucho la tensión? Fíjese, cuando voy haciendo series y me voy a subir prácticamente a 1000 voltios. Bueno, ¿quién me dice hasta cuánto tengo que subir? El inversor, que es la máquina que tengo detrás, que me va a convertir la corriente que tengo aquí, que es corriente continua, en corriente alterna. Entonces, el inversor me va a decir hasta dónde puedo llegar. Yo que voy a llegar lo máximo que tenga, lo máximo que pueda. ¿Y por qué voy a llegar lo máximo que pueda? Para que las pérdidas por calentamiento en los cables sean las menores. Porque cuando las tensiones son muy grandes, las intensidades son muy pequeñas. Cuando más subo la tensión, más bajo la intensidad. Lo que le decía, cuando pongo, el otro día estábamos en serie, ahora estamos en paralelo. Cuando pongo en paralelo, lo que me sube es la intensidad. Pero la tensión, la misma. Por lo tanto, si quiero más intensidad, paralelo. Si quiero más tensión, en serie. Si cojo series y después paralelos, lo que subo son las dos cosas, que es lo que se suele hacer. Aquí lo mismo para los módulos. Y ahora llegamos a esta curva que le he puesto por algo. Vamos a ver. Muy bien, estas son las condiciones del módulo. Pero ¿por qué cuando yo vea las especificaciones de un módulo me voy a ver una cosa así? ¿Qué significa esto? Pues significa, y esto sí que es importante, hemos hablado antes del recurso solar. Oiga, ¿cómo afecta el sol al módulo? Pues algo muy sencillo. A mayor radiación, mayor intensidad. El módulo me va a dar mayor intensidad. Por lo tanto, si tengo mayor radiación, mayor intensidad. Que tengo menos radiación, me cae la intensidad del módulo. Muy bien, vale, estupendo, lo entiendo. ¿Y la tensión? Oiga, la tensión es al revés. A mayor temperatura, menor tensión. Es inversamente proporcional. Por lo que yo le decía, la temperatura no le gusta. Cuando aumenta la temperatura, me baja la tensión. Cuando sube la temperatura, me baja la tensión. Cuando me baja la temperatura, me aumenta la tensión. La tensión, el otro era la intensidad, fíjense la tensión. Que me aumenta la temperatura, me baja la tensión. Que la temperatura va haciéndose más pequeña, más baja, me va a aumentar la tensión. Por eso le decía, oiga, que a los módulos fotovoltaicos les gusta la radiación, pero no les gusta la temperatura. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, yo lo que me interesa del módulo es la multiplicación entre la intensidad y la tensión, que es la potencia del módulo. El área que yo voy a tener aquí. Eso es lo que... Y claro, cuando mayor sea el área esta, mayor será el trabajo del módulo. Claro, si me aumenta la temperatura, fíjense, paso de esta área, que es la potencia que yo estoy sacando al módulo, lo que me está dando de verdad, paso de esta área que hay aquí, esta superficie, a esta. Por lo tanto, no le gusta la temperatura, porque al final el resultado que tengo de la potencia, que es la multiplicación entre la intensidad y la tensión, es mucho menor en este caso que en este otro. No sé si ha quedado esto claro. Si tengo 10 grados bajo cero, Sí, por supuesto. Mejor todavía. Ojo, tengo que tener cuidado. Porque cuando tengo que diseñar las series, tengo que hacerlo con esa temperatura. Porque yo, fíjense, para diseñar las series tengo que decir, oiga, no puedo sobrepasar, porque como va a subir la temperatura, no puedo sobrepasar los valores del inversor que tengo, la máquina que tengo aquí, por mucho que me baje la temperatura. Por lo tanto, yo en España diseño entre menos 10 y 45 grados. Pero en el desierto de Catamarca no, que ahí tengo problemas. Estoy haciendo ahora una cosa en Honduras, estoy diseñando entre 0 grados y 55. Y no es lo mismo el número de módulos que tengo que poner en una ventana que en otra.
Sí hay que tenerlo en cuenta, pero sí, en efecto, sigue funcionando. Por eso los superconductores los tenemos a casi el cero absoluto. Cuando más baje, menos resistencia, mejor, menos pérdidas. Las sombras no les gustan nada. En fotovoltaica las sombras no nos gustan nada. ¿Por qué? Oiga, porque si yo una de las células la pongo en sombra, es como si estrechase la tubería. Y todo lo que va a pasar por ahí, lo del peor de ellos. O sea, si tengo un módulo en fotovoltaica, no en térmica, si tengo un módulo y ese módulo, uno de los módulos se queda sombreado, todos los módulos que tenga en serie con ese van a producir los del peor de los módulos. Por lo tanto, en fotovoltaica hay que tener mucho cuidado de no tener sombras. Y entonces, ¿cómo se calcula cuál es la distancia que tengo que tener entre módulos para no tener sombras? Yo he dicho que no iba a hacer ninguna fórmula, pero tengo que hacer una. A ver, ¿dónde la tengo? Este es el inversor, que me coge la corriente continua y me saca corriente alterna. Y además saca la corriente alterna y él ve lo que tiene fuera, donde está enganchado la red, y cuando saque lo que tenga por aquí va a ser exactamente lo que él vea en la red. O sea, quiere decir que aquí tengo continua y él, sin embargo, va a sacar alterna senoidal con un coseno de phi 1, o sea, una corriente excelente, excelente, como decían en mis tiempos cuando éramos progres, FETEN. Va a sacar una corriente FETEN, una corriente de 200 y de 230 a 230 con un coseno de phi tal, si es trifásica 400 voltios con su coseno de phi y con su desfase entre fases de 120 grados de libro. La corriente que se obtiene aquí es de una calidad excelente. No tiene distorsión de ningún tipo, ni armónicos, ni nada por el estilo. Pero bueno, vamos a donde quería ir. Y esto es una instalación fotovoltaica. Oiga, tengo los generadores fotovoltaicos, llego al inversor, el inversor me cambia la corriente continua que producen los generadores fotovoltaicos en corriente alterna, le pongo las protecciones eléctricas, porque hay que tener cuidado para que proteger a las personas, sobre todo protecciones magnetotécnicas y diferenciales, y después lo que voy es al contador y ya directamente al embarrado para que salga fuera. Eso es una instalación fotovoltaica, no tiene más. O sea, no tiene más. Luego tiene 4 cálculos para hacer, 4 cálculos. Pero créanme que son muy sencillos. Y aquí entramos en corriente continua y salimos en corriente alterna, senoidal, perfecta, vamos, con seno de phi, o sea, de fase entre la intensidad y la tensión 1, vamos, lo mejor. No hay pérdidas, ¿no? No hay pérdidas en esa conversión. Sí, hay pérdidas, pero son equipos con un rendimiento muy alto. Suelen estar en torno al 98%. Ese equipo sí funciona muy bien. O sea que en todas las pérdidas, mire, para que se haga una idea, nos dejan como máximo pérdidas en el cableado un 1,5%. En el inversor tenemos un 2%, un 98%, un 2%. Tenemos un 3,5% de pérdidas en toda la instalación que nos deja el reglamento electrotécnico de baja tensión. Instrucción técnica complementaria 40, apartado 5.2. Esto nos viene por reglamento. ¿Qué es lo que se hace? Lo que quieran. Yo, desde luego, no me salto el reglamento porque no me da la gana. Y entonces mis cables, si tienen que ser más gordos, son más gordos. Y tengo que utilizar cobre, utilizo cobre en vez de aluminio. Y si tengo que utilizar lo que tenga que utilizar, lo utilizo. Pero yo no tengo más pérdidas que esas, que son las que me marca el reglamento. Y son las que deben exigir al instalador que se los ponga. Oiga, rendimientos, pérdidas, como máximo en los conductores, 1,5%, como forma dice el reglamento. Y enséñeme los valores del inversor, que no deben pasar del 0,98. No deben ser inferiores. Y con eso les funciona de maravilla. Oiga, ¿qué es monofásico? ¿Qué en nuestra casa? Pues en nuestra casa, los módulos y un inversor nada más monofásico y lo conectamos directamente al neutro y a la fase. No tenemos más historias. ¿Que tenemos trifásico? Y este ya se encarga de ver cómo está aquí, porque cada una de estas tiene una onda senoidal diferente, desfasada a 120 grados. Sin embargo, cuando son trifásicas, este ve a esta fase, este ve
a esta fase y la reproduce, y este B a esta fase y la reproduce. Y como cada una la reproduce la suya, perfectamente puede hacerlo directamente, que pueden ser a través de 3 monofásicos o 1 trifásico, que los hay, tenemos de todo, aquí como en botica, o sea, que lo que queramos, o sea, no hay ningún problema. Y bueno, pues hay diferentes tipos de configuraciones, y luego estamos los que siempre me dicen, bueno, ¿y baterías? Oiga, baterías podemos poner siempre que no estemos conectados a red. Está terminantemente prohibido tener una instalación conectada a red y con baterías. Actualmente el reglamento no lo permite y las compañías distribuidoras ya se guardan muy mucho de que lo permita industria. Por lo tanto, pero sin embargo, si tenemos una casa aislada, eso se llaman instalaciones aisladas, por esto, porque estamos fuera de la red. Si tenemos instalaciones aisladas, lo que tenemos es un cargador de baterías, que es un conversor continua, y entonces lo que hacemos es cargar baterías. Después, si tengo corriente, necesito corriente, pues o bien tiraré de las baterías o tiraré del inversor. Que tengo del inversor, me da prioridad el inversor. Que no tengo del inversor, tiro de las baterías, convierto la corriente continua en corriente alterna y alimento. O paso de continua a continua, que también puedo hacerlo, pero es más complejo. La razón por la que no se permite la conexión de la batería. Dicen. ¿Cuál es realmente? No técnica, ¿eh? Bueno, yo lo cuento. No, yo lo cuento. Mire, lo primero que decían es, oiga, si yo corto la red y mando a mis trabajadores de las compañías distribuidoras a trabajar en la red, y tiene usted una instalación y está metiéndome energía y usted no corta, los electrocuta. No, para eso lo que se hizo en los inversores es poner un sistema que cuando cae la red en el otro lado, él no trabaja en isla, que se llama, y corta inmediatamente. Pero claro, las baterías no tienen por qué trabajar así. Y entonces, amparados en eso, ellos dicen, si hay una instalación con baterías, no se conecta a red. Por lo tanto, baterías y red estamos cometiendo una infracción. Y si nos pillan, nos multan. Pero por el peligro que hay... Yo te digo lo que cuentan ellos. Porque yo te puedo decir, yo no tengo ningún problema para poner un detector de tensión en la red, e inmediatamente cuando cae en la red, cortar directamente el trabajo de esto. Pero bueno, las normas están así y es muy difícil cambiarlas. Y las compañías no van a dar ninguna facilidad. Hay muchos tipos, no hemos entrado en térmica, cómo se instalan, pero es que me he comido el tiempo. Aquí tengo los paneles fotovoltaicos integrados en la cubierta. Puestos en la cubierta, para no tener efectos eólicos, solamente peso. Ojo con los térmicos. Esto pesa 20 kilos por metro cuadrado. Los térmicos no. Los térmicos van llenos de agua y el peso es mayor. Y sobre todo, si son autónomos, que son esos que llevan un depósito arriba, pueden pesar hasta 200 kilos. Por lo tanto, mucho cuidado donde se instalan los térmicos. A ver si tengo aquí alguna fotografía de térmicos. Mire, lo que les iba a contar de la fórmula, le he dicho que no iba a poner ninguna fórmula, pero tengo que poner alguna. Si no, no seré ingeniero. La distancia entre unos y otros viene marcado por qué. ¿A qué altura solar quiero yo que no se hagan sombra? O sea, al principio cuando sale el sol y yo tengo esto así, la sombra es infinita. Pero conforme va subiendo, la sombra es menor, ¿no? Entonces, ¿a partir de qué altura solar es cuando yo quiero que no se hagan sombra? Yo les aconsejo que sea a 20 grados. Es una buena medida para medir para todo, para la distancia que quieren quedar entre los módulos y para el rendimiento de la instalación. Entonces, eso es este ángulo. Pues la distancia es A, que es lo que me mide el módulo que yo tengo puesto, la cara del módulo que yo tengo puesto, olvídense que esto no es complicado, le dan coge una calculadora en seno y le ponen 180 menos la inclinación que he puesto el módulo. Acuérdense que aquí les he dicho que para fotovoltaica 30 grados. 30
menos 20, menos 180, 150. Si esto mide 4 metros, 4 por el seno de 150 partido por el seno de 20 grados. Oiga, sin saber nada, se lo pone así en la maleta y le da la distancia clavada, a la cual tiene que dejar de separación este. Vamos a ver, ahora voy a poner mi correo y aquel que quiera profundizar más, encantado de suministrarle tanta información como le haga falta. Mire, yo este curso tardo casi 2 semanas en darlo. Yo sabía que el único objetivo que yo tengo es decirle, les dejo con el sabor en la boca de decir, si queremos el año que viene hacer un bricolaje de la energía solar fotovoltaica o bricolaje de la energía solar térmica, hacer 2 talleres de 2 semanas, 1 hora por las tardes, y hacemos todo, los cálculos, los cálculos conductores de las tuberías, de los vasos de expansión, todo lo que nos hace falta para que cada uno pueda calcular la instalación que quiera hacer en su casa, que a lo mejor no la va a hacer él, la va a hacer el otro, pero que se la va a controlar. Incluso haríamos los cálculos económicos de lo que le tienen que cobrar. Y ahora, hablando de cálculo económico, antes de que se me escape el tiempo, ¿en qué coste está la energía fotovoltaica? Esto se mide en vatios pico. ¿Y por qué vatios pico? Porque no puedo dejarles que se vayan sin esto. Una cosa es lo que yo tengo aquí y otra cosa es lo que yo tengo aquí. Entonces, esto, lo que hay en el inversor, se llama potencia nominal. Entonces, imagínense que aquí tengo yo una potencia nominal de 10 kilovatios. No, de 5 kilovatios, para ser pequeñita, para casa. 5 kilovatios. Oiga, como yo tengo unas pérdidas aquí, lo que voy a hacer para compensar todas las pérdidas que tengo a lo largo de toda la instalación es poner algo más aquí. Entonces, si esto tiene 5 kilovatios, yo aquí le voy a poner un poco más. Le pongo un poco más y compenso las pérdidas que tengo y hago que este trabaje al 100%. Y por eso a eso le llamo potencia pico. Al pico que le pongo más aquí. Si aquí tengo, vamos a poner 1000 kilovatios, aquí voy a poner 1100 kilovatios. Kilovatios no, vatios. Aquí tengo 1000 vatios, aquí 1100 vatios. A esos 100 vatios que añado además es el pico que pongo. Por eso, la potencia pico siempre nos referimos a los módulos. Potencia nominal al inversor. Y siempre la potencia pico es lo que yo pongo allí para compensar las pérdidas, para que todas las pérdidas que yo tenga aquí me las trago poniendo un poco más de potencia de módulos y este trabaja al 100%. Por lo tanto, palabra de esa de 5 duros, potencia pico. Y aquí me temo que los tenemos que dejar. Lo siento. Mi correo. Ah, sí, perdón. Sí. Vamos a ver, actualmente, instalaciones fotovoltaicas en el entorno a 1,6 euros vatio pico. Con eso están bien pagadas. Mire, mi correo electrónico, a ver, para que no tiene, oiga, sin problema, Mi correo electrónico es jesús.laborda.c@gmail.com. jesús.laborda.c@gmail.com. Dudas, documentaciones, porque nos hemos quedado muchísimo aquí. Y luego, si queremos profundizar en el tema y hacer lo que decía, por favor, os dirigís a la Universidad Popular y yo no tengo ningún inconveniente el año que viene en que hagamos unos seminarios o unos talleres de energía solar fotovoltaica o energía solar térmica
y hagamos todo, profundicemos y demás. Esto era un aperitivo nada más para abriros un poco el gustillo. Muchas gracias a todos. Estoy seguro de que contaremos con él en lo sucesivo. La persona que normalmente gestiona esta parte, la de conferencias, talleres, seminarios y tal, nosotros lo tenemos en el hospital. Entonces él se encargará de contactar con él para que tengamos esas oportunidades. Muchas gracias. Esto es un pequeño recuerdo. Y bueno, hay una cosita importante. Muchas gracias. Muchas gracias.